Bien. Bien, gracias a Dios. Yo no había todo el ¿está bien? No la vi en la clase. No. Sí. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga en esta mañana a todas las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, y los que estamos aquí presentes, les damos la bienvenida. Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Kendall. Vamos a preparar nuestros corazones para adorar y alabar a nuestro buen Dios. Padre de los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, por ser tan bueno, tan misericordioso, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que pongas en nuestro corazón, Dios, un sentimiento de adoración, de alabanza, Dios, por lo que tú eres y por lo que tú vienes haciendo, por lo que has hecho y por lo que harás en nuestras vidas. Te damos gracias en este tiempo, en el dulce y precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar alabando el nombre del Señor. Usted que nos está acompañando a través de las redes sociales en diferentes países, aquí en Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua, Centroamérica, en Colombia, los que nos están viendo, cordial saludo. Les invitamos a que disponga su corazón y vamos a alabar a Dios con gozo. Vamos a alabarle a Dios en esta mañana. Amanecimos vivos, tenemos el chance de poder articular palabras y decirle gracias a Dios, porque tus maravillas son nuevas cada día, Señor. Gracias, Señor. Queremos cantarte y agradecer en esta mañana. Vamos a alabar a Dios con cánticos, con instrumentos. Gracias, Señor. Has aumentado
Y eso es lo que nos da la confianza, Señor, de que tu poder está dispuesto para tus hijos, para los que hemos creído, Señor. Tu poder y tu gracia está sobre tu pueblo, Señor. Dile al Señor en esta mañana: Señor, yo creo que tu gracia está sobre nosotros, sobre esta congregación, sobre nuestras familias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo lo que no se puede ver, Señor, un trabajo en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que tú estés con nosotros, que tu gracia sublime esté sobre los corazones de cada persona en esta iglesia. Vamos a cantar: gracia sublime es. Tú eres santo, Señor. Eres el que rompe el poder del pecado. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso.
por hacernos tus hijos, Señor. Gracias. Gracias por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Señor, dice tu palabra que cuando el pueblo de Israel peleaba sus batallas, Señor, Moisés levantaba sus manos, Señor, y la batalla estaba siendo a favor de tu pueblo, Señor. Pero en algún momento sus manos decaían y las manos de Moisés eran levantadas por algunos que les ayudaban, Señor, en sinónimo de rendimiento, Señor. Cuando levantamos las manos delante de ti, Señor, como símbolo de rendimiento, Señor, símbolo de necesidad, Señor, entonces tú operas y ves la sencillez del corazón humano, Señor. Inclinas tu corazón a Él y le bendices y derramas de tu gloria, de tu presencia. Levantemos nuestras manos en esta mañana, queridos, y Dios se derramará sobre su vida, sobre tu vida, sobre su familia. Levanta tus manos a Dios en esta mañana. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, todo eso pasa cuando levanto mis manos. Vamos a cantarlo nuevamente. Levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Mis manos empiezo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, por permitirnos hoy levantar nuestras manos a ti, en sinónimo de rendirnos, Señor, ante
está puesta en ti, Dios de los cielos. Hoy, Señor, en estos tiempos de tormenta, Padre, tenemos un Dios bueno y poderoso, Señor, que Él puede calmar las olas, los vientos fuertes, las enfermedades, Señor. Hoy quiero decirles que en un solo sentir, unámonos en oración por este tiempo tan difícil que estamos pasando. Nos inclinamos ante ti, ante el Dios Todopoderoso, ante el que es digno de toda adoración, que tiene el control de todo, Señor. Así eres tú, Padre de los cielos. Como tú dices en el Salmo 34:4, busqué a Jehová, Él me oyó y me liberó de todos sus temores. Señor, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio, Padre. Hoy levantamos también nuestros corazones hacia ti, Señor, para interceder por nuestros hermanos que se encuentran afectados por este COVID-19, Señor. Voy a leer la lista de aquellas personas por las que les invito a que intercedamos por ellas. Por Olga Pineda, por el esposo de doña Leticia, por doña Nelly Casas, por el papá de Gracie, por Fernando y César, por Yolanda Navarro, que tiene neumonía, por Mabel Bello, Padre, que tiene nuestra hermana que está infectada por el COVID, por Marcos, por Dominga, Señor, la suegra de Yoli, por Janiel, que se encuentra infectado, el hijo de Gertrudis, por Arleni Vázquez, Señor, la cuñada de Rosa Vázquez, por Elena, Señor, que tiene cáncer y que se encuentra en Cuba, la sobrina de don Jorge, por la señora Rosa, mamá de doña Emi, por la abuelita de nuestro hermano Leonardo Molina, por Jenny Rosa, Señor, que se encuentra en recuperación, por Lidia Esther, Señor, que tiene cáncer, sobrina de doña Hilda, por Robert, que se encuentra hospitalizado, por nuestra hermana Dalila, para que tú le concedas, Señor, su pronta recuperación, para Irma Bonet, por su salud, para los vecinos, por los vecinos de doña Irma Olarte, por la mamá de nuestro pastor, Señor, por Javier Gómez, Padre, por Barbin Colorado, por Lorena, por el señor Edgar Flores, por los pastores de la Convención Bautista de la Florida que se encuentran contagiados, Dios. Padre, acudimos a ti, Señor, porque tú eres el médico por excelencia, Dios. Te pedimos que extienda tu mano poderosa, Señor, sobre cada una de estas personas, Dios. Levántales, Señor. Recupéralas, Padre. Tú eres medicina y sanidad para nuestras vidas, Señor. Con clamor, con fervor, con todo nuestro corazón, hoy venimos a clamar a ti, Señor, para que tú, Padre, con tu poder, Señor, sanes y alivies a estas personas, Dios. Tú sabes de lo que padecemos, Señor. Tú nos hiciste, Dios. Y a ti clamamos, Señor, para que tenga misericordia de todos nosotros, Padre. Sé que este tiempo es pasajero, Dios, que tú tienes el control de todo, Dios, y que tú nos estás enseñando lo frágiles y débiles que somos, Dios. Pero tenemos un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que tiene el control de todo. Y a ti clamamos, Dios. No permitas, Señor, que esta situación nos haga fallecer en nuestra relación contigo, Dios. Por el contrario, Padre, ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, con fe, con devoción, creyéndote, Dios. Todos los días, Padre, pone en nuestro corazón tanto el querer como el hacer, amado Rey. No permitas que el enemigo, Señor, nos aleje de la relación contigo, Señor.
estamos aquí, Señor, deseosos de pronto tener un encuentro más adelante, Señor, de volvernos a saludar y abrazar unos a otros. Pero por ahora, Señor, si nos toca por este medio, Señor, no desfalleceremos, Padre, porque la iglesia prevalecerá, Dios. A ti te creemos, Señor, confiamos en ti en este tiempo de intercesión. Yo lo invito ahí que está en su casa y a los que están aquí, levantemos esa oración al Señor. Pongamos en el trono de su gracia todas esas dificultades que estamos pasando, por salud, por empleo, por múltiples razones. Y creámosle al buen Dios que Él tiene algo mucho mejor para darnos. Todo es cuestión de tiempo, Dios. Ayúdanos a esperar con paciencia, Señor. Calma nuestra ansiedad, Señor. Calma nuestro anhelo de orar, de volver a abrazarnos unos a otros, Dios. Gracias te damos, Señor, por permitirnos a todos orar, Señor, en un solo sentir al buen Padre que eres, Señor. Te damos gracias en este tiempo. En el dulce y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo te hemos orado. Amén. Familia, muy buenos días, Dios les bendiga. Tenemos un tiempo de saludarnos, de bienvenida, así que a través de las redes sociales, ahí salude a su hermano, y los que están aquí, levantemos las manos, saludémonos unos a otros en muestra de gratitud que no hemos desfallecido. Coloque un mensajito en las redes sociales, comparta ese tiempo con otras personas, comparta este enlace para que otras personas tengan la bendición y la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Igualmente vamos a orar por... ¿Sí? Ok. Gracias sublime. Bueno, ahí donde usted está, lo invito para que vea a través de la pantalla que tiene en su casa o a través de su celular. Vamos a colocar el aviso para que entreguemos al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y si le queda difícil hacerlo por ese medio, puede enviar un cheque a la Iglesia Bautista de Kendall, a la dirección 12479 Southwest 123 Terra, Miami, Florida 33186. Los invito para que oremos por los diezmos, por las ofrendas. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ofrendar a ti, Dios. Bendice el fruto de nuestras manos, Señor. Hoy entregamos a ti todo lo que nos has dado, Señor, para que tú lo multipliques, para extender tu reino y para hacer tu obra, Dios de los cielos. Bendice cada trabajo, Señor. Bendice cada empleado, cada empleador, Dios, entendiendo que nuestra provisión no depende de un trabajo, depende absolutamente de ti, porque tú eres ese Jehová Jireh, el Dios proveedor. Amén. Ahorita entregamos nuestro tiempo a nuestro pastor. Acéptame como
sacrificio agradable con grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable con grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Amén, gloria al Señor, hermanos. Qué bueno es que podemos estar aquí en la casa del Señor. Gracias a todos los que están presentes. Es una bendición poderles ver. Y a usted que está conectado por las redes sociales, también agradecemos su sintonía por los diferentes sitios, por las diferentes redes sociales, Facebook y YouTube. Gracias por los saludos que están enviando. Yo tengo aquí mi teléfono monitoreando también y agradecemos a cada uno de ustedes el que se puedan conectar y comunicar. Vamos a tener unos anuncios a esta hora, hermanos. Decirles que todos los domingos está habilitada la escuela dominical online. O sea que usted puede tener contacto con los hermanos de la escuela dominical de niños, jóvenes y adultos. En este preciso momento, los jóvenes están con el pastor Fabián Portunato. Dicho sea de paso, este es el día de su cumpleaños. Si usted lo ve ahora a la salida, le sugiero que pueda desearle feliz cumpleaños, y si no, por las redes sociales también podemos hacer sentir querido al pastor Fabián, que ha sido y ha venido a ser él y su familia una bendición para toda nuestra iglesia. Pero decía entonces que la escuela dominical sigue funcionando. Los diferentes maestros, usted necesita su número de teléfono para comunicarse y saber cómo conectar. Se lo podemos dar, puede llamarnos al 305-595-9060 y le podremos dar información. También las células están funcionando durante la semana, a media semana, en diferentes días. Estamos también teniendo las reuniones en los grupos pequeños, tanto en español como en inglés. Así que, hermanos, es la oportunidad de que usted se pueda conectar. Debo decir también que el 15 de agosto, tenemos programado bautismos en la playa. Para los que me están viendo, informarles que estamos todavía a tiempo para que pueda tomar las clases que le van a enseñar acerca del bautismo y las responsabilidades por venir a ser miembro de la iglesia por bautismo. Así que esta semana usted se puede comunicar a nuestro teléfono, se lo repito nuevamente, 305-595-9060, o me puede escribir a mi correo electrónico guillermo@ibkendall.net y podamos hacer contacto con ustedes para ponernos de acuerdo con respecto a las clases. Hay algunos hermanos que han estado convaleciendo con respecto a diferentes enfermedades, no solamente por el COVID, pero damos gracias al Señor que están saliendo. Debo decirles que la hermana Mabel Bello, quien ha estado un poco complicada de su salud, ya lleva 2 días sin fiebre y mejorando, así que damos gracias al Señor. El hermano Edgar Flores tuvo alguna complicación de salud, fue al hospital, pero ya está en su casa. Así que, hermanos, el Señor sigue escuchando nuestras oraciones. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿verdad? Y usted que está en su casa, de seguro que también lo cree. Vamos entonces a orar para la exposición de la palabra del Señor. Les invito a unirse. Padre, gracias.
Gracias porque nos escuchas. Gracias porque tú no nos has abandonado, sino que permaneces para siempre. Te pido a esta hora, tanto por los presentes aquí en el templo como por los que están en sus casas, mirando, escuchando este servicio de adoración a ti, porque Padre, no hemos venido a buscarte porque tú te perdiste durante la semana, sino que hemos venido a celebrar que tú estás vivo, Señor. Hemos venido a celebrar que tú estás con nosotros. Hemos venido a reconocer tu grandeza, pero sabemos que tu promesa es que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin, que tú nos has sellado con tu Santo Espíritu y Él nos ministra cada día. Los que nos ausentamos somos nosotros, los que a veces nos desconectamos, perdemos la comunión, somos nosotros. Pero gracias, Señor, porque siempre estás dispuesto a abrir los canales de comunicación a través de la oración y también el tener comunión, el relacionarnos abiertamente contigo, porque a través del sacrificio de la cruz el velo se rompió y ahora tenemos libre acceso delante de ti. Señor, te pido a esta hora que bendigas tanto al que habla como a los que escuchan, para que tu palabra, Señor, pueda fluir con total libertad y pueda llegar a los corazones y que pueda, oh Señor, a cumplir el propósito por el cual tú nos permites escucharla. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El domingo antepasado nos dijimos que estábamos bonitos. El domingo pasado nos dijimos que estábamos hermosos. Vamos a recordar a un viejo amigo que decía que quedó todo bello. Así que dígale a su hermano más cercano, hoy luces bello o bella. Los que están en las redes sociales, mande y dígale que estás bello. El Señor hoy de verdad que nos ha bendecido. ¿Cuántos se sienten bendecidos, hermanos? Es una bendición estar aquí y también una bendición el poder transmitir. Debo de reconocer los esfuerzos de nuestros hermanos que nos ayudan en la transmisión. Hay cada desafío en los diferentes ministerios, a los que cantan, a los que transmiten, a los que nos ayudan poniendo los slides para las letras, los que están en la escuela dominical, los diáconos, todo mundo, hermanos, tiene alguna dificultad. Pero lo hacemos todo con el propósito de agradar al Señor. Vamos entonces a la exposición de la palabra. Estamos en la serie de mensajes porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, basado en Marcos capítulo 10, versículo 45, que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que la serie, el énfasis es servicio, servicio. Y el día de hoy, hermanos, vamos a continuar exponiendo la escritura basado en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1, versículos 35 al 39. Y el título es La importancia de la oración en el servicio. La importancia de la oración en el servicio. El objetivo de este mensaje es tener claridad de la dependencia total de Dios, y la propuesta es que todos podemos beneficiarnos de la oración. Cuando usted salga por las puertas de este edificio, es mi propósito que usted vaya contento y convencido de que la oración le va a traer beneficios. Por lo tanto, deberíamos de hacer uso de la oración. Se cuenta que Winston Churchill, este personaje, primer ministro británico, se vio perdido porque durante la Segunda Guerra Mundial Hitler iba a invadir Inglaterra y dijo que lo único que le quedaba a los ingleses era orar. Y se armaron en todo el país cadenas de oración porque venía la invasión alemana a través de Hitler. Y Hitler iba en camino, pero nunca llegó. No se sabe qué fue lo que lo detuvo en el camino. Al parecer, según la historia, dice que una niebla muy intensa lo cubrió
y se regresó para nunca más volver. Así que de ahí la reina de Inglaterra tuvo a bien decir y quedó siguiente pensamiento: le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar. Yo diría, bien dicho, porque cuando nos unimos a orar, hermanos, cosas maravillosas pasan. Cuando nos decidimos creer a Dios y oramos al Señor, pueden suceder cosas distintas a las que estamos observando, las que son evidentes. La pandemia podría desaparecer, hermanos, si nosotros nos dedicáramos a orar más intensamente. ¿Cuántos creen que eso puede suceder? Amén. Sin embargo, vamos a ver a continuación el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo con lo que es la oración. Y vamos a leer entonces Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39, que sigue de la siguiente manera. Versículo 35: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón, que tenía como sobrenombre ¿qué? Pedro, ¿verdad? Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vemos entonces en primer lugar, hermanos, algunas características de lo que Marcos registró, que debe de haber sido prácticamente el testimonio de lo que Pedro evidenció, porque hemos dicho al inicio de esta serie que Marcos probablemente recogió el testimonio de Pedro, que evidenció, que testificó, que pudo dar testimonio de vista y de oída acerca de la vida de Jesucristo. Marcos, o Juan, como en realidad se llamaba, no evidenció la vida de Jesús, pero sí tuvo convicción a través del Espíritu Santo acerca de la vida de Jesucristo, y fue discípulo de Pedro. Por eso hemos dicho que algunos teólogos e historiadores nos hablan que el Evangelio de Marcos probablemente sea el Evangelio de Pedro. Entonces, las características de la oración de Jesús, nuestro Señor, en este testimonio recogido en el Evangelio de Marcos, es que el Señor Jesús se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, para orar. Tenía como hábito, como buen hábito, el Señor Jesús, que no es más que nuestro Dios todopoderoso, porque lo único que sucedió fue la encarnación de Dios en el cuerpo de Jesús, y fue manifestado a nosotros como la gloria del Padre, nos testifica Juan en el capítulo 1, el Evangelio de Juan. Pero entonces Jesús, el hombre, la persona de Jesús, se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Y ciertamente, hermanos, que levantarse temprano es una bendición. ¿Cuántos de los que están aquí usualmente se levantan temprano? A ver, la cámara, no tome las manos levantadas, nadie está quedando en evidencia. Y algunos dicen: bueno, pastor, las 10 de la mañana se considera muy temprano. Cada uno tendrá su hábito, pero aquí la característica que nos habla el texto es que todavía estaba muy oscuro, la madrugada, quizá apenas saliendo el sol o a punto de salir por la mañana. Hermanos, el horario en el cual nosotros tenemos una devoción para orar también creo que es clave. Creo que influye de una u otra manera. Estaba leyendo uno de los devocionales a los que acudo de vez en cuando, hermanos. Yo prefiero la escritura, por supuesto, pero siempre hago referencia a algún otro material escrito que tengo. Y decía este comentario, decía: nadie se atreve a tocar en la banda o en la orquesta
sin antes haber afinado los instrumentos. El orden no es toquen y después afinen, no, afinen y después tocan. Y hermanos, me gustó mucho la ilustración, porque yo creo que cuando uno va a Dios en oración temprano, antes de ejecutar, antes de hacer su gran presentación del día, antes de salir al teatro de la vida, antes de ejecutar su particular porción del papel de la vida, uno debería de afinar. Y qué lindo tiempo, hermanos, cuando uno puede ir a Dios en oración y afina su corazón, porque el afinar los instrumentos no es más que ponerlos en armonía, ponerlos en armonía. Y nosotros cuando oramos ponemos nuestro corazón en armonía con el del Señor, que nuestro corazón lata al ritmo del corazón de Dios, que nuestros pensamientos estén en armonía con los pensamientos del Señor. Y a través de la oración temprano por la mañana, creo que nos ayuda a que nuestro desempeño diario esté más cercano al del Señor. Ciertamente, hermanos, que todos nosotros como seres humanos cometemos errores. Y la oración nos ayuda a minimizar esa deficiencia que nosotros tenemos de cometer errores. Yo me levanto temprano por la mañana, hermanos, no estoy presumiendo, estoy diciendo que tengo trato de tener esa disciplina. No vivo una vida perfecta, pero ¿qué pasaría, qué sería de mí si no me levantara a orar temprano? Entonces, afinemos los instrumentos, hermanos, afinemos el corazón, afinemos la mente buscando al Señor temprano por la mañana. Y dice, como segundo aspecto a destacar dentro de la oración de Jesús, que él se buscaba un lugar desierto. Dice el texto, el versículo 35, capítulo 1 de Marcos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, a un lugar privado, a un lugar donde solo estemos el Señor y yo. Me gusta orar con mi esposa, me gusta orar con mis hijos, me gusta orar en familia, me gusta orar con las células, me gusta orar con la congregación, pero también hay un momento de intimidad personal, o debe de haber un momento de intimidad personal. Nosotros como familia, mi esposa y yo compartimos con los hijos, pero hay un momento donde debo de compartir solamente con mi esposa. Y estamos entonces en intimidad, ella y yo, hablando acerca de nuestros asuntos como matrimonio. Y también, hermanos, necesito en algún momento hablar con mi Señor a solas, sin nadie más. Y usted también necesita buscar un lugar desierto donde no exista más nadie y usted hablar con su Señor. Y dice al final del versículo 35, y allí oraba, allí oraba. Cuando uno se reúne, hermanos, debe de hacer oración, debe de orar con el Señor. Ciertamente cada uno tendrá su rutina. Yo leo la palabra del Señor, yo puedo tener a lo mejor un canto de adoración, pero hay que hacer oración. Siempre he considerado que la mejor oración es la que se hace, no la que me imagino que voy a hacer, no la que yo planeo que voy a hacer, sino orar. Y hermanos, a veces nuestra oración podría llegar a ser acartonada, podría llegar a ser muy religiosa. El Señor nos escucha, el Señor nos oye, conoce las intenciones de nuestro corazón y debemos de ir a Dios con toda confianza. Y diferentes posturas, hermanos, no solamente de rodillas, no solamente postrado, no solamente acostado, no solamente sentado, puede ser de pie, puede ser caminando, pero el punto es que usted pueda concentrarse, pueda rendir toda su atención al Señor y tener una mezcla de posturas mientras usted ora y sanar el corazón, sanar Dios nuestro corazón de las diferentes dificultades.
Hay 3 ocasiones que Marcos registra acerca de Jesús orando, Tenemos Marcos capítulo 1, versículo 35, que es lo que nos ocupa a primera instancia en lo que acabamos de leer. Luego a la mitad de la redacción del Evangelio de Marcos, en Marcos capítulo 6, versículo 44, versículo 49, que si Dios me da vida en su oportunidad estaré exponiendo también ese texto. Y Marcos capítulo 6, el versículo 44 al 49 dice: y los que comieron eran 5,000 hombres. Estoy leyendo el versículo 44, Marcos 6, 44. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte ¿a qué? A orar. Salto al versículo 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. ¿Y qué hicieron? Y gritaron. Entonces, entre la multiplicación de los panes y los peces y que Jesús caminó sobre las aguas, el Señor Jesús estuvo en el monte orando. Son 2 cosas, 2 milagros que destacamos frecuentemente cuando exponemos la palabra del Señor, que Él multiplicó los panes y los peces. Y esta es una buena época durante la pandemia, que el trabajo quizás es irregular, las entradas económicas quizás son irregulares, pero el Señor sigue teniendo poder para proveer a nuestros hogares. El Señor sigue teniendo poder para hacer cosas maravillosas como caminar sobre las aguas. En esta época de pandemia, hermanos, donde la tormenta arrecia, donde las cosas se complican, es importante reconocer que el Señor hace cosas maravillosas como caminar sobre las aguas. Y nos hace también a nosotros tener grandes oportunidades para ver su obra manifiesta. Así que no es el texto que quiero exponer hoy. Sin embargo, una vez más Marcos registra que Jesús fue al monte a orar solo, porque había despedido a sus discípulos después de aquel gran milagro. Y luego en Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42, tenemos aquella escena también donde vemos a Jesús orar. Versículo 32 dice: vinieron pues a un lugar que se llama, ¿cómo? Getsemaní. Estoy leyendo Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42 en sus versículos pertinentes. El versículo 32 dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní. Versículo 35: yéndose un poco adelante, se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y oró. Versículo 39: otra vez fue. ¿Y qué hizo? Y oró. Y el versículo 41 dice: vino la tercera vez. ¿A qué? Venía ya de orar una tercera vez. Entonces el Señor Jesús, siendo Él mismo Dios, hermanos, recurrió a la oración intensamente. La pregunta de reflexión es: ¿quiénes somos nosotros para no orar? ¿Somos nosotros superiores a Jesús? ¿Tenemos nosotros mayores capacidades que nuestro Señor Jesucristo? Ciertamente no. Así que nosotros necesitamos oración. Jesús nuestro Señor era un hombre de oración. Y nosotros hemos puesto a Jesucristo como nuestro baluarte, como nuestro parangón, como nuestra referencia. Y Jesús entonces nos enseñó a orar. Debemos nosotros también de orar. Así que vámonos al texto que hemos elegido para esta mañana y veamos 3 beneficios. Beneficio número 1 de la oración en el servicio: claridad de la visión. El primer beneficio es que si nos mantenemos en oración, Dios nos va a dar claridad en la visión o en el camino. Marcos 1, 36 al 39. Marcos 1, 36 al 39. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor estuvo orando a solas, muy temprano por la mañana, aún era oscuro, estaba solo,
en privado con el Señor. Y cuando lo buscaron, él tenía claridad en la visión, en el propósito, en mantenerse firme en lo que el Padre le había encomendado, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y el versículo 39 dice: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Porque para esto he venido, para predicar. Habrá necesidades, pero Jesús tenía claro que tenía que predicar, proclamar el mensaje del evangelio. Siempre hay necesidades. Hermanos, vimos anteriormente cómo la gente se agolpó, cómo él tenía que recibir a toda esa gente y sanó a muchos y echó fuera a muchos demonios, pero el Señor se mantuvo en la visión del Padre, en la visión del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la visión divina de predicar el evangelio. No se distrajo, no se quedó concentrado en solamente hacer sanidades, no se quedó concentrado solamente en liberar de demonios, sino que dijo: vamos más allá a las otras ciudades, porque tengo que predicar, porque para eso he venido. Hermanos, nosotros también en esta época de pandemia, donde la situación se complica, donde la situación está difícil, vamos a reconocerlo, donde si te dedicabas antes del COVID a una cosa, no necesariamente hoy tienes el privilegio de dedicarte a lo mismo. Hay algunos que sí lo hacen, pero otros no, y han tenido que reinventarse, han tenido que buscar una alternativa para ver cómo sobreviven, tener otra manera de ganarse el pan diario. Hermanos, no es fácil mantenerse firme sobre el propósito por el cual Dios nos ha dejado viviendo en esta época. Y entonces la sobrevivencia, porque estamos en sobrevivencia. Esta es una época de sobrevivencia, hermano. Hay mucha gente que está contagiada. El índice de mortalidad diaria en la Florida está arriba de 100 muertos diarios. ¿Se imagina usted eso? Quizás no lo dimensionamos, quizás no logramos captar bien la idea, pero 100 funerales, más de 100 funerales están sucediendo a diario en la Florida. Y a nivel mundial, una cantidad similar, menor o mayor, como sea. Hermanos, ¿cómo se vive? ¿Cómo veníamos de un ambiente favorable? Probablemente para algunos estaban prosperando, y ahora entonces hay un paréntesis. Hay un paréntesis. ¿Qué hacer? ¿Qué rumbo tomar? ¿Para dónde es el camino? Es algo, hermanos, que es necesario poder tenerlo claro. Y el Señor Jesús lo tenía muy claro. En Lucas capítulo 4, versículos 43 al 44, Lucas también nos da testimonio de que Jesús tenía claridad en el propósito, tenía claridad en la visión, tenía claridad en lo que su vida, por qué había venido él a la tierra. Lucas 4:43 dice: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Lucas capítulo 19 versículo 10, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Propósito, objetivo, destino. Juan capítulo 13 versículo 15, Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, refiriéndose al servicio, el lavarse los pies los unos a los otros.
Interesante, hermanos, que el Señor nos ha dado ejemplo de oración, ejemplo de predicación, ejemplo de para qué voy a usar yo mi vida. Hermanos, estamos en una situación complicada. Cualquiera de nosotros puede caer contagiado. Anhelo y deseo, y es mi oración diaria, que ninguno se contagie. Pero hermanos, estamos bajo riesgo. Y ya les he comentado que durante mi juventud tuve una sensación parecida cuando vivía en la guerra civil en El Salvador. Uno no sabe cuándo va a fallecer. Pero entonces, como tenemos propósito, antes de que nos vayamos de este mundo, antes que salgamos de esta dimensión que hoy conocemos, que llamamos vida en esta tierra, nosotros debemos de imitar el ejemplo de Jesús, orando y predicando el evangelio. Hay un viejo canto que dice: que viva yo para ganar un alma para ti. No me acuerdo mucho el tono, yo creo que no, tampoco canto muy bien. Pero hermanos, es importante que nosotros podamos tener claridad de qué debemos de hacer. El Señor Jesús nos ha dado propósito. Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, las iglesias no somos la excepción con respecto a mantener el rumbo, Yo debo de decirles que vine a esta ciudad y tengo claro que Dios me mandó a Miami a predicar el evangelio. En nuestra agenda como familia y como matrimonio y como persona, no aparecía en mi horizonte, en mi fotografía futura, el venir a vivir a esta ciudad. Fue en el año 2007 cuando las circunstancias se prestaron, la situación se dio, vine, fui aceptado en la iglesia donde fui aceptado, pasó el tiempo, estoy hoy aquí, continuamos sirviendo, estamos para 13 años viviendo en esta ciudad y tengo claro que he venido a Miami a predicar el evangelio. No he venido por el sueño americano o por la pesadilla americana, como usted le quiera llamar, he venido para predicar el evangelio. Mal haría yo en retirarme de predicar el evangelio. Estoy consciente, y usted que me está viendo lo sabe muy bien, y quizás algunos de los que me conocían anteriormente, no soy el mejor predicador de la ciudad, no soy el mejor predicador del mundo, pero tengo claro, hermanos, que si algo Dios me ha llamado a hacer es a predicar el evangelio. Entonces, ¿qué debo de hacer yo en Miami? Predicar el evangelio. Por supuesto, hermanos, tengo una vida personal, tomo descanso de vez en cuando, tengo algún momento de diversión, pero por sobre todo he venido a predicar el evangelio. ¿Qué debe de hacer la iglesia bautista de Kendall? Seguir predicando el evangelio. Esta semana le puse un ejemplo a los líderes acerca de la situación apremiante que se vive en los diferentes estados de los Estados Unidos. Y en California el gobernador está cerrando los templos, no está permitiendo. En primer lugar se dijo que sí podían abrir con X cantidad de personas, pero no podían cantar, porque cuando cantaban, dice que los cristianos cantamos muy fuerte, y cuando cantamos entonces segregamos saliva y eso hace contagio. Entonces se cerraron los templos, y les puse un ejemplo de la iglesia Grace Community Church, la iglesia de gracia que pastorea John MacArthur, un teólogo y hombre de Dios que es muy mencionado en esta época. Y al igual que nosotros, una iglesia bautista y es una iglesia de gobierno congregacional, llegaron al punto de que el gobernador dijo: cierren los templos. Se reunieron y dijeron: nosotros no vamos a obedecer al gobernador. Y tienen todo un documento donde justifican por qué no deben de obedecer, porque les están coartando su derecho a congregarse. Y bueno, Jonathan Lehman, director editorial del Ministerio de las 9 Marcas de una Iglesia Saludable,
también tenía opinión. Él también es un anciano de la iglesia bautista Cheverly, en el área de Maryland, aquí por Washington, D.C. Y bueno, él dice, antes de que ustedes sigan el ejemplo de MacArthur, consideren 4 pensamientos. Y expuso 4 pensamientos que también están en las redes sociales, si quieren leerlo, para decir por qué no deberían de seguir a MacArthur. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, no a favor de quién estoy y en contra de quién estoy. No estoy diciendo si está bien su postura o no, no es el punto a discutir. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que si no oramos, podemos perder el rumbo y meternos en graves problemas. Debemos de seguir predicando el evangelio. Debemos de mantener al presidente Trump y está bien, usted vote por quien usted quiera, vote por quien el Señor le dirija. Pero hermanos, cuando yo empiezo a ver que hay cristianos, estoy diciendo que yo respeto su derecho a votar, su derecho a tener una vida política democrática. Yo creo que los cristianos podemos vivir en democracia. Pero de ahí a que dentro de la iglesia se empiece a perder el rumbo y a pensar que en la congregación usted debe de promover, entre comillas, obligar a otro a que vote por su candidato, estamos en problemas. Estamos en problemas. Porque cuando yo empiezo a ver que cristianos proclaman más que si es Goya debe de ser bueno, que a Jesucristo como Señor y Salvador, creo que hemos perdido el rumbo. Creo que hemos perdido el rumbo. Usted me perdona, usted que me está escuchando ahí por las redes sociales. Pero yo creo que en algunas ocasiones, si no nos dedicamos a orar, si nosotros no hacemos como nuestro Señor Jesucristo, que se dedicaba a orar, podemos perder el rumbo y pensar que nuestra obligación o nuestro propósito es promover personas o promover sistemas políticos. Yo estoy seguro de lo que le estoy diciendo, basado en la palabra del Señor. La iglesia fue puesta para predicar el evangelio. Y vuelvo y repito, yo no le estoy diciendo que usted no tenga vida política. Yo no le estoy diciendo que se desafilie del partido, sea demócrata o republicano. Lo que le estoy diciendo es que eso es secundario versus al propósito que Dios nos ha dejado viviendo. Estamos sobreviviendo el COVID. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Pero ¿para qué estamos sobreviviendo? ¿Para poner un presidente? No, hermanos, estamos para proclamar el nombre de Jesucristo. Para eso es que Dios nos ha dejado viviendo. Y entonces, hermanos, no perdamos el rumbo. Oremos para que no perdamos el rumbo. Oremos para que los líderes de nuestra iglesia no pierdan el rumbo y que todo lo que hagamos sea siempre para glorificar el nombre del Señor y testificar del evangelio. El grupo de alabanza debe de alabar para que se predique el evangelio. El ministerio de oración debe de orar para que se predique el evangelio. El ministerio de jóvenes tiene que predicar. Los jóvenes no solo están para que se entretengan, deben de predicar el evangelio. Los años dorados y todo ministerio, las células, la escuela dominical, es para predicar el evangelio. Todos los miembros de la iglesia bautista de Kendall debemos de vivir para predicar el ¿qué? El evangelio. Así que, hermanos, el día de mañana o hoy por la tarde, acuérdese, porque cuál es el propósito por el cual Dios nos ha dejado en vida. Es para predicar su evangelio. Si lo estamos perdiendo, vamos a Dios en oración. Vamos a Dios y digámosle: Señor, oriéntame. Señor, pon en mí el propósito correcto. Beneficio número 2 de la oración en el servicio: buena voluntad para servir. Si nosotros oramos, si no dejamos de orar, si no descuidamos la vida de oración, tendremos un espíritu correcto para servir al Señor. ¿Ha escuchado alguna vez un cristiano decir: ay, yo ya no quiero servir a Cristo, ya me aburrí, ya me cansé? Probablemente es que le hace falta oración. Marcos 1, versículo 40 al 45 dice: vino a él un leproso, vino a Jesús, ¿verdad? Vino a él un leproso rogándole
e hincada la rodilla le dijo: si quieres, ¿puedes qué? Limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo que quiero, se limpió. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ven, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Jesús dijo: quiero ser limpio. El Señor Jesús fue tentado. Lo veíamos, hermanos, en el tiempo de que se bautizó, en Marcos capítulo 1 versículo 12, la tentación de Jesús. Cómo Jesús fue tentado en el desierto por el enemigo. O sea, siendo hombre, él fue tentado, pero sin pecado. Él obedeció siempre al Padre lo que debería de hacer. Y hemos dicho que si el Señor Jesús necesitó de la oración, ¿cuánto más nosotros? Para tener buena disposición para servir al Padre, para servir al Señor. De hecho, Filipenses capítulo 2 versículo 13 confirma el pensamiento que estoy tratando de exponer. Filipenses 2:13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce esa buena voluntad? El Señor. Hermano, no es que yo sea tan buena gente que estoy parado aquí detrás de este púlpito, sino que ha sido la obra del Señor que ha transformado mi corazón, mi mente, y ahora me atrevo a pararme detrás de este púlpito, pero es para la gloria del Señor, porque Él tiene que ver con la buena actitud que yo pueda tener. No es que yo sea tan buen cristiano, es que el Señor sigue actuando en mi vida y el Señor sigue actuando en los corazones de aquellos que sirven en su casa. Todos los días yo clamo y le digo: Señor, mueve voluntades, mueve corazones, porque hermano, yo no soy hábil para convencer a alguien y decirle: oye, ayúdame en tal área de la iglesia. Es el Señor el que pone la voluntad, el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios mueve nuestros corazones, por lo tanto nos conviene tener una vida de oración permanente para que el Señor mueva nuestro corazón y estemos dispuestos y decir: sí quiero servir, sí me quiero involucrar, sí quiero predicar, sí quiero colaborar. ¿Por qué? Porque el Señor sigue trabajando en mi vida. Si últimamente te has sentido desfallecer, si te has sentido frío ante el servicio en la casa del Señor, ven a Dios en oración. Te invito a que vengas al Señor en oración. Siempre que haya en nosotros la buena disposición con respecto a las cosas del Señor, es porque Él sigue trabajando en cada uno de nosotros. Cuando hace falta la oración, uno se va enfriando, hermanos. La disposición de uno se va enfriando y ya empieza a ver las cosas como cargas. ¿Usted cree que yo me estoy inventando esto? Vea Malaquías capítulo 1. No deje de leerlo. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14. Si usted tiene su Biblia a la mano, por favor, vaya conmigo a Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14. Los que están presentes, busquen este texto. Me es muy determinante que pueda leerlo. Malaquías 1, 6 al 14. Y dice de la siguiente manera: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? El Señor está usando al profeta para tener esta conversación con el pueblo. ¿Dónde está mi honra? Le está diciendo el profeta al pueblo, refiriéndose al Señor. Y si soy Señor, si me llama Señor, en otras palabras, ¿dónde está mi temor? O sea, si yo soy el Señor, si yo soy el dueño de la finca, el dueño de la propiedad, ¿por qué no me temes? Y continúa, dice Jehová de los ejércitos a vosotros: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor contesta a través del profeta, versículo 7: en que ofrecéis sobre mi altar pan
inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Recuérdese que el animal para el sacrificio debería de ser uno sin defecto. Y los sacerdotes habían agarrado el ciego, habían agarrado el que estaba con defecto. Y dice, me ofrecen cualquier cosa, vayan donde su príncipe a ver si les acepta cualquier cosa. Dice el versículo 10, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y yo digo amén. El Señor es grande y merece lo mejor de nosotros. Y dice, y continúa el texto, versículo 12, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces, hermanos, ¿qué le estamos entregando al Señor? ¿Qué calidad de servicio le estamos entregando al Señor? ¿Defectuoso? ¿O estamos entregando lo mejor de nosotros? Estamos entregando la mejor calidad de nuestro servicio. Porque vea, hermanos, cuando nosotros somos empleados en alguna compañía, nosotros tratamos de prestar el mejor de los servicios. ¿Por qué? Porque queremos que nos sigan requiriendo de nuestros servicios. ¿Y por qué en la casa del Señor, hermanos, cuando se va a hacer las cosas que son para la casa del Señor, lo tomamos con menosprecio? Si es para la iglesia, es que salga como salga. No, hermanos, debemos de buscar lo mejor, debemos de prepararnos, no debemos de ser mediocres, no debemos de venir a improvisar, es una manera de llamarle a la mediocridad. Cuando uno se para aquí delante de la congregación, uno debe de venir preparado, uno debe de venir con la actitud correcta. Cuando me toque a mí recibir de nuevo a los hermanos en la puerta, yo debo de recibirlos con la mejor sonrisa, porque le estoy sirviendo al Señor en primer lugar y a los hijos del Señor. Por lo tanto, hermanos, no puedo ser mediocre. Mi servicio al Señor no puede ser mediocre. ¿Cómo puedo mejorar mi servicio al Señor? Por la oración, para tener buena disposición. Como Jesús le dijo al leproso, si quiero, sé sano. Así yo también le puedo decir cuando Él me demande un servicio, sí quiero, Señor, te quiero servir. No he perdido el gozo de servirte, no he perdido la alegría de venir a tu casa o de servir desde mi casa, conectado a través de las redes sociales para que otros conozcan de tu nombre. Pero eso se logra entonces, hermanos, a través de la oración, porque el Señor Jesús se levantaba temprano cuando aún estaba oscuro y en privado, a solas con el Padre, se dedicaba a orar. Debemos de entender, hermanos, la soberanía de Dios. Debemos de entender que cuando Él quiere, las cosas suceden.
Estamos en pandemia, hay riesgo de contagio, pero que nuestro espíritu esté siempre dispuesto a servir al Señor. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Primera de Corintios 9, 16, 17. Dijo Pablo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Así que Pablo decía así, ay de mí si no predico el evangelio. He entendido que si el Señor me permitió seguir viviendo, alumbró esa luz tan fuerte sobre mí, caí al piso y Él me sanó de la vista y me ha permitido vida, es para seguir predicando el evangelio. La soberanía de Dios, hermano, Él dice sí cuando Él quiere decir sí. Es cuando Él quiera. Señor, una pregunta para esta época. Señor, ¿quieres que termine la pandemia? ¿Qué tal si ahora nos ponemos a decretar? ¿Qué tal si ahora nos ponemos a mandar al Señor? Ordeno que se termine la pandemia. Decreto que se termine la pandemia. ¿Qué tal si mejor digo, Señor, tú quieres que la pandemia termine ya? ¿Cómo me gustaría oír decir al Señor, sí quiero, se terminó la pandemia? ¿Cuántos anhelan escuchar esa respuesta? Pero debemos de entender que es cuando el Señor quiera. Algunos nos critican, algunos impíos, o sea, que no tienen vida de devoción a Dios, y dicen, a ver, ¿dónde están todos esos pastores? Me lo puso alguien la otra vez en las redes sociales. ¿Dónde están todos esos pastores que decían que sanaban? Hermano, los pastores no sanamos, quien sana es Dios, y Él sana cuando Él quiere, a las personas que Él quiere, como Él quiera. Y lo decíamos el domingo pasado, ¿por qué no sanan todos? Por voluntad del Señor, porque hay un lugar superior, es un ambiente superlativo al que vivimos hoy, y por medio de Jesucristo podemos gozar de la gracia de Él y podemos gozar de la vida eterna, pero es conforme a como Dios quiere. Jesús dijo que no se haga mi voluntad sino la del Padre. Entendamos la soberanía del Señor. Mi mamá tiene un dicho que dice, cuando Dios quiere hace sol, truena y llueve. Porque hay algunos días que uno ve, está lloviendo, pero hace sol. Y uno se pregunta, bueno, si está lloviendo, no debería de hacer sol. Y todavía truena, todavía hay relámpagos. Son cosas que el Señor permite. A Jesús le luce decir, si quiero, porque Él es Dios, hermano, Él es soberano. Pero a nosotros no. A nosotros no nos están preguntando si queremos predicar. El Señor Jesús en Marcos capítulo 16 versículo 15 dijo, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y qué tal que vengo yo y le digo, no quiero? Qué lindo el niño, ¿verdad? Como que te estoy preguntando, me diría el Señor Jesús. Te estoy ordenando que vayas y prediques el evangelio. Hermano, ¿qué le pasó a Jonás cuando no quería ir encomendado por el Señor a predicar donde debería de predicar? Se lo tragó un gran pez y lo vomitó, y al final hizo la voluntad del Padre. Y por último, estoy terminando, hermanos, beneficio número 3 de la oración en el servicio: que podamos tener reconocimiento de fe, que podamos reconocer la fe. Marcos capítulo 2. Al fin pasamos del capítulo 1 y ya vamos al capítulo 2, versículos 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús el qué, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo,
tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Yo digo, gloria al Señor. Hermanos, reconozcamos a los que tienen fe. ¿Cómo logramos eso? A través de la oración. Unámonos con personas de fe que tengan confianza. Unámonos como iglesia. Unámonos en fe, hermanos, así como el Señor pudo reconocer a este hombre y a estos hombres que cargaban a este paralítico, que hicieron lo que deberían de hacer, abrieron el techo y pusieron al mismo paralítico frente a Jesús, porque tenían fe, porque aunque estaba lleno a la vivienda y aunque no había por dónde entrar, tuvieron fe y se subieron al techo y lo abrieron y pusieron frente a frente al paralítico con nuestro Señor Jesucristo. Así también, hermanos, nosotros en esta época de pandemia podemos ir a Dios en oración y decirle, Señor, dame fe y permíteme unir con personas que tengan fe para que podamos sobrevivir a esta época difícil. Pero hermanos, si nosotros en lugar de tener oración y en lugar de juntarnos con personas de fe, empezamos a andar con personas quejumbrosas, empezamos a reunirnos con los derrotados, empezamos a andar frecuentando a las personas que solo son negatividad, entonces nuestra fe va a empezar a bajar, nuestra fe va a empezar a decrecer, porque entonces vamos a empezar a opinar como opinan aquellos que no tienen confianza en el Señor. Pero si nos juntamos, hermanos, con aquellos que conocen la palabra del Señor y que están en sintonía con el Señor en oración, nosotros también juntos, llenos de fe, vamos a lograr grandes cosas. Pero es necesario, hermanos, tener la oración. Oremos, hermanos, para que nos mantengamos con fe, para que en esta pandemia, ilustrado como una vivienda, digamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues subámonos al techo y abramos un orificio y bajemos al paralítico. Digo, estoy ilustrándolo, no sé cuál es el caso, el negocio, la mente, el corazón, la salud. Algo diferente deberíamos de hacer, pero con fe. Oremos que no haya techo que impida llevar al enfermo, que nada nos detenga, porque nuestro capitán va adelante de nosotros. Que Dios nos llene de fe y nos juntemos. Porque hermanos, ciertamente aquellos cuatro, alguien tuvo que tomar la iniciativa. Uno de los cuatro dijo, bueno, ¿por qué no subimos al techo y ponemos al paralítico frente a Jesús? Alguien tuvo que tomar la iniciativa y desde donde estaba el paralítico, haber llegado hasta la vivienda donde estaba Jesús y luego enfrentar el desafío de cómo ponerlo frente a Jesús. Oremos, hermanos, para que busquemos maneras innovadoras de llevar el evangelio al perdido. Que no sea ahora un paraván, que no sea ahora un obstáculo, que estamos en pandemia y que entonces la gente ahora no quiere recibir ningún documento como un tratado evangelístico. Hermanos, que a través de las redes sociales, que a través de alguna manera innovadora, nosotros continuemos predicando el evangelio. Que los llevemos a los paralíticos espirituales, a los paralíticos emocionales ante Jesús para que sus pecados sean perdonados. Y si nos parece poca cosa que el Señor Jesús perdone los pecados, porque parece ser cosa del diente al labio, el Señor también puede sanarnos, puede levantarnos y puede restaurarnos y salir victoriosos. Para que aunque entremos por el techo, salgamos por la puerta delante de todo mundo, dando testimonio de que Cristo vive. Muchos de nosotros, hermanos, hemos entrado por el techo. Hemos apenas entrado
porque nuestra vida no tenía nada que ver con Dios, pero en su misericordia Él nos ha permitido entrar a su iglesia, a su reino. Así que 3 beneficios de la oración en el servicio. En primer lugar, claridad de la visión. En segundo lugar, buena voluntad para servir. En tercer lugar, reconocimiento de fe para juntarnos con las personas de fe. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos considerar tu palabra. Gracias por tu misericordia nueva. Señor, a esta hora suplicamos que tu palabra que ha sido expuesta pueda llegar, Señor, a lo más profundo de nuestro ser para que podamos practicarla. No solamente ser oidores olvidadizos, sino poderla practicar. Te alabamos, Jesús. Te damos gloria y honra, porque tú has sido bueno. Queremos seguir tu ejemplo, Señor. Queremos seguir tu ejemplo de oración. Queremos seguir tu ejemplo para mantener el enfoque de la vida. Oh sí, Señor, no queremos desenfocarnos, queremos mantener la prioridad de tu iglesia. Queremos tener buena disposición para servirte. Si quiero. Y también, Señor, queremos llenarnos de fe, juntarnos con personas de fe e identificar a los que tienen fe para salir adelante. Gracias, Señor. Mientras todos oran aquí presentes, pregunto a los que nos están viendo por las redes sociales si hay alguien que nunca antes ha recibido a Jesús como Señor y Salvador y quiere hacerlo hoy. Lo único que tienes que hacer es humillarte delante del Señor, decirle: quiero que entres a mi corazón, quiero entregarte mi vida, me arrepiento de mis pecados, ten compasión de mí, que mi vida esté a tu servicio, Señor. Los que estamos presentes, cada uno orando y dando gracias al Señor. Sí, Señor, gracias. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando siempre en mí, te adoraré, te adoraré. Gracias, Señor, porque tú siempre obras en cada uno de nosotros. Gracias porque no nos abandonas. Esta mañana, Señor, hemos venido para adorarte y exaltarte y hemos querido hacerlo de todo corazón. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados y permítenos seguir viviendo para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. Gracias por venir a la casa del Señor. Gracias por haberse conectado a través de las redes sociales. Esperamos poder contar con su sintonía el próximo miércoles a las 7:15, culto de oración a través de Facebook y YouTube. Dios les bendiga, hermanos.